Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid, a un espacio de encuentro, reflexión y diálogo que desde hace más de 3 décadas ha tendido puentes entre Europa y el continente americano. Hoy nos convoca un tema de enorme relevancia, las elecciones legislativas en Argentina previstas para el mes de octubre. Un proceso que no solo marcará el rumbo político del país, sino que también refleja las tensiones, esperanzas y desafíos que atraviesa América Latina en su conjunto. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de nuestros invitados especiales, de Marina Artusa, corresponsal en España del diario argentino Clarín, cuya mirada aguda y experiencia periodística nos permitirá comprender los matices del momento político argentino. Alejandro López Canorea, analista geopolítico y fundador del medio digital Descifrando la Guerra y colaborador de otros espacios de análisis internacional. Y como moderador tenemos esta tarde a Gonzalo Sarasqueta, experto en comunicación política, director del Máster en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela y responsable de la agencia Borgen, con amplia experiencia en procesos electorales en América Latina. Este debate de hoy forma parte de nuestro ciclo de análisis electoral latinoamericano, una iniciativa que ha tenido una extraordinaria acogida en nuestro canal de YouTube, donde miles de personas de ambos lados del Atlántico se conectan para seguir de cerca los procesos democráticos del continente. Las visitas, los comentarios y el interés creciente por estos encuentros nos confirman que la Casa de América sigue siendo un referente para el pensamiento crítico y el diálogo interamericano. Como institución, la Casa de América se rige por principios que hoy más que nunca cobran sentido: el respeto a la diversidad, el compromiso con la democracia, la promoción de la cultura y el entendimiento mutuo. El debate de hoy buscará arrojar luz a los procesos electorales, en concreto en Argentina, tratando de responder a algunas de estas preguntas. ¿Qué implican los resultados para la gobernabilidad del país? ¿Cómo se reconfigura el mapa político argentino tras estas elecciones? ¿Qué papel juegan los nuevos actores emergentes y las coaliciones tradicionales? ¿Y qué nos dice todo esto sobre el estado de la democracia en América Latina? Espero que podamos llevarnos esta tarde alguna luz sobre este nuevo proceso electoral en Argentina. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes, a los que nos están siguiendo por YouTube. Es una ocasión muy importante para nosotros poder debatir en este momento cuál es la trascendencia de estas elecciones legislativas de mitad de término. Y es una gran ocasión para poder comentarlo con Gonzalo y con Alejandro. Una elección legislativa de estas características en Argentina se produce habitualmente a mitad de mandato de una gestión y de algún modo suele ser una variable para medir la térmica de esa gestión. Este año en particular, en este gobierno del presidente Milei, que comenzó en diciembre del 2023, adquiere como un matiz en particular, un relieve particular, precisamente porque estamos ante un presidente disruptivo con la trayectoria política de la Argentina. Entonces, me interesa abrir un poco el debate acá con los colegas para ver un poco por qué estas legislativas en Argentina son diferentes, por qué tienen otro matiz, por qué son más importantes o trascendentes. Alejandro. Sí, pues precisamente yo creo que lo esencial es entender que esto va mucho más allá de unas legislativas. Lo que tenemos ante nosotros prácticamente podemos calificarlo como unas elecciones plebiscitarias. Es de un carácter que está valorando si se aprueba o se desaprueba el gobierno de Javier Milei. Bueno, tenemos el precedente más inmediato de las elecciones de Buenos Aires, de la gobernación, pero hay que ir un poquito más allá y yo creo que si Javier Milei ha estado gobernando de alguna manera pactando con distintos grupos en las cámaras
incluso con la exigua representación que tenía, porque en aquel momento, cuando la primera vuelta presidencial, pues tampoco se logró una gran renovación de la Cámara, y aún así ha conseguido sacar adelante medidas muy polémicas, sobre todo para adoptar más competencias desde la presidencia, a través del decreto de urgencia, a través de la ley de bases, bueno, muchas cuestiones que se han ido dando durante estos años. Y después de todo, se espera que tenga un mejor o un peor resultado, pues es bastante sencillo, entre comillas, que pueda tener una representación más amplia, salvo el caso de que la oposición logre una mayoría abrumadora. Pero los pactos que ha estado llevando hasta ahora a cabo, ¿no? Pues con partidos políticos como el PRO y otros grupos, pues parece que podrían incluso dejar un panorama, a pesar de que se renueve media cámara y un tercio, ¿no? Pues quizá hasta más favorable para la gobernabilidad de Javier Milei, o que deje el camino mucho más claro para que la oposición se reconfigure de cara a las presidenciales del 27. Así que por eso creo que es un poco el carácter plebiscitario, porque lo que se está refrendando es si se quiere continuar con una vía que le dé alas para una posible reelección, o para continuar con un gobierno que siga con esta senda, o para que la oposición, que hasta ahora no ha terminado de articular una alternativa, pueda empezar a hacerlo. Ahora, yo agregaría una cosa, Gonzalo, a ver qué te parece a vos, ¿no? Que respecto de esas alianzas que el presidente Milei al principio de su mandato claramente intentó establecer y estableció con partidos afines, como el partido del expresidente Mauricio Macri, digo, también en lo que llevamos de su gobierno, también ha habido gestos que tendieron un poco como a dinamitar esos pactos, ¿no? Digo, es decir, ¿cómo ves vos esta situación? Sí, a ver, siguiendo un poco la línea y jugando un poco con este edificio, y va hacia ahí el tema. Hay una película muy linda de Berlanga, se llama Patrimonio Nacional, que es en este edificio, en Palacio de Linares, y hay una escena muy graciosa, como todas las películas de Berlanga, donde el marqués de Leguineche a la esposa, es una decadencia, una familia está en decadencia y se pelean cada centímetro de este edificio, y están discutiendo el marqués de Leguineche con Eugenia, con su mujer, y el marqués de Leguineche ya ve que esto es la transición, que España va virando hacia la democracia y empieza a cambiarse la ropa de franquista a demócrata. Y Eugenia entonces en un momento se cansa, la esposa dice, bueno, ya está, lo hacemos fácil. El segundo piso es mío para los nacionales y el tercero, perdón, la primera planta es mía para los nacionales y el segundo es para ustedes, para los rojos, los demócratas. Lo que dice Eugenia ahí, que es interesante, y jugando a la metáfora en Argentina, podríamos decir que eso es la torta que se distribuye entre el no peronismo y el peronismo. En este caso el no peronismo lo lidera La Libertad Avanza, hace unos años fue el macrismo. Es interesante ese juego de las dos plantas, pero claro, nos olvidamos de la planta baja. Y hoy si uno ve la foto bien completa, esto creo que lo ignora mucho la política y también los radares analíticos, periodistas de Argentina, esa planta baja son los no representados hoy en Argentina. Si uno ve en el 2023 la participación fue el del 71%. Las legislativas del 2021 es verdad que había pandemia, pero fueron del 69%. Hasta el momento del 2025 hubo 10 elecciones de medio término. La participación está siendo alrededor del 58%. O sea, te está quedando 42% de la población no representada. Y ahí conecto con lo que vos estabas planteando bien, de qué es lo que pasa con ese sector y qué es lo que pasa con Milei. El sector, el voto bronca del 2023 lo capitalizó Milei, lo representó Milei. Ahora hay un problema en Argentina. Ya no alcanza ni Milei para representar ese 42%, esa planta baja que decía jugando. Y ahí creo que empieza a haber algo bastante particular en Argentina, que es como una doble polarización. Por un lado tenés la polarización, la remake de la remake, peronismo versus no peronismo, que te agarra menos del 60%, y después tenés que esa polarización es ideológica, izquierda, derecha, mercado versus Estado. Bueno, en términos zoológicos, mandriles versus gorilas, que es algo que se está utilizando cada vez más. A los argentinos nos gusta mucho jugar con los animales. Y después tenés otro clivaje que es sistémico, que es representados contra no representados, que es la segunda polarización que se está viendo en Argentina. Y lo que Milei empieza a ver, y creo que el peronismo también,
pero el peronismo está en una pose más, digamos, napoleónica, no distraigas a tu adversario mientras se equivoca. Hoy en día el programa de Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, si uno lo escucha, es no nos metamos, que el gobierno va a las suyas. El gobierno empieza a ver de cómo puede llegar a traer a ese votante que no fue a las elecciones provinciales, cómo los puede llegar a las elecciones nacionales. Por ahora, lo que vimos en términos de campaña electoral, hay un cambio en la retórica, una retórica que venía siendo muy agresiva, Mari, vos lo decías, una retórica que venía siendo muy absoluta, pongámosle el último clavo al ataúd del kirchnerismo, una retórica que se basaba en la eliminación simbólica y política del otro, y ahora fíjense que el eslogan es que valga la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces pasamos de una lucha absoluta a una lucha más relativa, y ya no tanto de eliminación, sino de superación, que no vuelva al pasado. ¿Alcanza eso para ganar las elecciones legislativas del 26 de octubre? Me dedico a la comunicación y suelo en esto ser bastante autocrítico, que para mí siempre la experiencia pesa más que el mensaje. ¿A qué voy con esto? Que por más que me hagas una campaña wow, microsegmentada, que me llegue el mejor TikTok de Milei, que mi algoritmo me lo traiga, si yo voy a la esquina y sigue habiendo inflación, si yo no encuentro trabajo, si en mi experiencia directa cotidiana yo no me siento mejor, que al fin y al cabo es lo que le está pasando a este gobierno, es que tiene muy ordenado la macroeconomía, pero el tema de la microeconomía, el metro cuadrado del ciudadano, eso no termina de arrancar, ¿no? El peronismo siempre es a la inversa. La microeconomía, el bolsillo está bien, pero la calculadora no está tan bien. Bueno, yo creo que por más que cambie la campaña electoral, por más que empiece a tejer acuerdos o fotos, porque por ahora son fotos con los gobernadores disidentes, con los gobernadores colaboradores, la que termine dictaminando, digamos, un poco el voto es la experiencia económica. Ahora, repasemos un poquito. Lo que se elige el 26 de octubre son diputados y senadores nacionales. Pero el 7 de septiembre hubo una elección en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más complicado, más caótico, más áspero. Hay un volumen ahí muy importante, se define mucho de lo que es la argentinidad en ese distrito en particular. Ahora, me gustaría por ahí que analicemos un poquito juntos por qué una elección local, como fue la de la provincia de Buenos Aires, donde el partido de Milei, La Libertad Avanza, salió muy lastimado, porque el partido que gobierna la provincia de Buenos Aires, que es el opositor, que es, como señalaba Gonzalo, el gobernador Axel Kicillof, del riñón kirchnerista, a pesar de que en este momento se están peleando con Cristina Fernández de Kirchner, que está cumpliendo su prisión domiciliaria en Buenos Aires, gana por 15 puntos. Se suponía que la provincia de Buenos Aires iba a seguir siendo fiel al kirchnerismo, pero no por una diferencia tan profunda, tan abrupta. Ahora, ¿por qué esta decisión, que por ahí es interesante para los que no siguen día a día la política argentina como lo hacemos nosotros, por qué una elección tan local tiene tanta trascendencia, desencadena tanta corrida bancaria, tanta catástrofe, ¿no? Y que nos hace terminar en una medida que conocimos hace muy poquitos días, ¿no? Con un salvataje por parte del presidente estadounidense Donald Trump a su amigo Javier Milei. ¿Vale? Sí, y que veremos también las consecuencias regionales de todo esto, nacionales, pero precisamente igual es que esas elecciones no son tan locales como puede parecer, porque cuando hablamos de la gobernación de Buenos Aires estamos hablando, corregidme con el dato, pero creo que es casi un 40% del censo, ¿no? Más o menos. Es un dato que es abrumador, no es una ciudad que, siendo capital importante, bueno, y la gobernación en general, sea menor en comparación con el cómputo global. A mí me parece que, por lo tanto, lo que ocurra ahí ya es significativo. Es verdad que la correlación de fuerzas no es siempre la misma, siempre lo vemos primero en las PASO y en las demás elecciones, como en las presidenciales. Como hay un sector que siempre queda descolgado en estos grandes bloques, claro, no queremos entrar en qué es el peronismo, qué es el kirchnerismo, porque podríamos estar aquí mucho tiempo, que lo comentábamos antes, pero hay que entender que es más que un sector de izquierda, derecha o mercado tal,
hay que entender que es un big tent, que son partidos que dentro de o marcas que dentro de su seno tienen muchos grupos, muchas sensibilidades, y que es verdad que justo en la gobernación de Buenos Aires hemos visto un impulso para Kicillof, que claramente se ha posicionado el primero ahora mismo en una pugna que no estaba tan clara hace un mes de cara al 2027, pero hay todavía mucho que conjugar ahí. Hay que ver las alianzas que se han roto por parte de Milei, hay que ver en estas elecciones legislativas si van a poder refrendar un éxito que podemos vender como algo personal, aunque no es personal, para su marca, para su grupo, para entablar una relación con el kirchnerismo del todo, de una manera que me parece que es más intuitivo pensar que sea más duradera que la de Alberto Fernández, por lo que han traído siempre, ¿no?, Kicillof y Cristina a lo largo de su carrera. Y bueno, pues con eso igual podemos reconfigurar todo el panorama electoral de Argentina, porque empiezas con un subgrupo dentro del peronismo y acabas reconfigurando todo un espacio político y por lo tanto todo el país. Faltaría luego pues ver qué hacen las izquierdas dentro del peronismo, qué hace la izquierda trotskista o qué hace el peronismo cordobés, muchas cosas que hay que analizar después, pero eso es para más adelante. Pero yo creo que ya simplemente Buenos Aires nos reconfigura todo. Igual hay un dato interesante que, Gonza, seguramente vos ya lo tenés masticado y analizado. Digo, que es el siguiente, digo, que en realidad en estas elecciones, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, en realidad el partido opositor, que sería el de Axel Kicillof, el kirchnerismo, peronismo, llamémoslo en su versión más ayornada, sacó la cantidad de votos que más o menos saca habitualmente. Entonces, no es que ganó por tanto al partido del gobierno, sino se mantuvo más o menos en la cantidad de votos, que es en torno a unos 3 millones y pico de votos, que es más o menos lo que habitualmente recoge el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasó? En realidad, por ahí, esto se conecta con lo que vos decías antes, Gonza, te iba a decir, esa gente que no fue a votar, la gente por ahí que apoya o que apoyó en diciembre del 2023 a este candidato un poco desaforado, un poco al límite, ¿no?, que representaba verdaderamente ese cambio que la gente quería, y después a gente que por ahí adhiere a partidos que de algún modo acompañaban y acompañaron al presidente Milei en los primeros tiempos y que ya no. Entonces, digo, en definitiva, no fue ese gran triunfo que se adjudica el gobernador, digo, Kicillof, y que ya está, como decía Ale, un poco encaminado ya para las presidenciales como candidato en este momento de la oposición, sino que en realidad, es decir, no es tanto que ganó Kicillof, cuanto que perdió Milei. Digo, es una lectura un poco simple. Seguramente le vas a poder agregar muchos más condimentos. Y estoy de acuerdo y arranco por lo último. Es una pésima noticia para Kicillof que ya muestre la cabeza, porque si uno hace una lectura mediana, Massa en el 2013 gana la de medio término y no llega al 2015. Larreta gana la del 2021 y no llega. O sea, sumado a eso, existe la maldición de Ardo Rocha en Argentina, que es todo gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca pudo llegar a la presidencia. El único que llegó fue Duhalde, que no llegó por las urnas. Entonces, es una pésima noticia. Yo le diría a Kicillof que no se ponga tan contento a asomar la cabeza con tanto tiempo en un país donde pasan tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Y creo que eso también responde un poco a lo que decías de por qué unas elecciones, piensen que se elegían ediles, lo que acá en España, ediles y diputados provinciales, ni siquiera diputados nacionales. Y consejeros escolares. Y creo que es un síntoma de la fragilidad de un país como Argentina, que una elección tan micro o meso te puede llegar a dictaminar el rumbo del mercado, ¿no? Argentina está en una situación tan frágil que hoy en día un candidato tiene que pensar, bueno, tengo que decir esto para que me vayan a votar el domingo los ciudadanos y tengo que decir esto para que el mercado el lunes cuando vote, pues en Argentina se vota el domingo o el lunes. El domingo votan los ciudadanos, el lunes votan los mercados. Todo eso es por la fragilidad que tiene Argentina. No soy economista, pero básicamente se entiende por la escasez de divisas, la escasez de dólares. Históricamente ese problema el peronismo lo soluciona con emisión, lo que deriva en inflación, y el no peronismo o liberalismo lo soluciona con deuda externa, ¿no? Y ahí creo que hay un tema también que Ale también lo sobrevoló y es interesante. Cada elección siempre tiene una pregunta. La pregunta del 2023 fue, ¿queremos elegir a los mismos de siempre? Y la sociedad dijo no.
dame lo desconocido. Dentro de eso, obviamente, había votante de Mauricio Macri, votante no peronista. Creo que este año la elección que el oficialismo quería plantear era, ¿estás listo para terminar una era, la era populista, y empezar, nunca más kirchnerismo, ¿no? Esto que decían, y empezar una nueva era de progreso, libertad? Y creo que en verdad la pregunta está siendo otra. Y la pregunta está siendo si Argentina no está frente a su gran espejo negro histórico, que es el 2001, ¿no? Porque se empiezan a juntar muchas variables de diferente tipo, económicas, escasez de divisas, sociológicas, una importante parte del electorado que no, por más que el voto es obligatorio en Argentina, no va a las urnas. Y esto que decías también de hay los dos principales partidos. En el 2001 era la Alianza y el Partido Justicialista, el peronista. Ese menú no está agarrando una gran masa de gente, y esa gente está bastante enojada, y no con el oficialismo, sino con el sistema, que esto es algo importante, con el sistema de partidos actual en la Argentina. Entonces empieza a armarse. Yo había juntado un par de datos porque me parece que la pregunta en serio, y creo que si uno ve a Milei y al ministro de Economía, cuando uno lo ve en su discurso, en verdad lo que están tratando de responder es esta pregunta. Es no, esta vez va a ser diferente, esta vez no es el FMI, es Donald Trump el que me está apoyando. No, esta vez, pues en Argentina, cuando se mueve el dólar, se mueve el piso. Y te dicen, no, esta vez el piso está quieto, es Donald Trump, es un apoyo inédito. En verdad ellos mismos están respondiendo a esta pregunta de esto no es igual a eso. Y fui juntando así un cuadro comparativo, ¿no? Y está lleno de matices, tampoco es que estamos en un momento igual, ¿no? Pero sí hay cosas que a uno le preocupan, ¿no? La participación electoral de octubre del 2001 fue del 75%, hoy del 58%. Primer dato preocupante. Segundo, bueno, el partido ganador del de octubre de 2001 fue la oposición, 36-21. En aquel entonces, sumado a los, recién decíamos sociología, recién decíamos economía, casos de corrupción. En aquel 2001, el vicepresidente renunció por un caso de corrupción, también llamado las coimas, también llamado Banelco, que fue unas coimas que pagó el gobierno para que senadores opositores voten la reforma laboral. En este 2025 tenemos una pelea entre el presidente y el vicepresidente también. No llega a ruptura institucional, pero sabemos que la vicepresidenta está peleada, Victoria Villarroel, con el gobierno. Lenguaje económico, yo les digo dólares, riesgo país, deuda externa, corrida cambiaria, cepo, Estados Unidos, y ustedes me dicen 2025, no, es 2001. Es el mismo vocabulario. Factores geopolíticos, y acá Alejandro me va a ayudar. En el FMI, en el 2001 es verdad que Estados Unidos está, 11 de septiembre del 2001, está muy metido en la agenda antiterrorista, ¿no? Y le había sacado lo que ellos dicen el patio trasero del Cono Sur, le había sacado atención. Solamente ayuda a Uruguay con un rescate, también el Tesoro ayuda a un rescate cuando Argentina explota, a Uruguay con un préstamo de 1.500 millones de dólares, pero Estados Unidos no estaba, en la ecuación no estaba. Hoy en día, como estamos viendo, hay un apoyo inédito por parte, que no sé si es un apoyo de Estados Unidos a Argentina, yo lo veo más un apoyo de Donald Trump a su amigo Milei. O sea, digo esto porque ahí veo diferencias en el plano institucional. Y para cerrar, la arquitectura de poder, que esto es importante, vos lo decías, del diálogo hacia los aliados por parte de Milei. Vos en el 2001 tenías una coalición bastante fuerte, el partido más antiguo de la Argentina, la Unión Cívica Radical, con una alianza de centro-izquierda con el FREPASO, y tenían 4 provincias, tenían Corrientes, Chaco, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día tenés un partido solo, que no tiene ninguna provincia, que tiene menos de 20 alcaldes en todo el país, y que no tiene muy entrenado el tema de construir consensos, ¿no? Lo cual es un dato que preocupa. Y para cerrar, desempleo 18,3% del 2001, desempleo actual 7,6%, esto según el INDEC, según el organismo nacional. Pobreza al 2001 46%, pobreza hoy 31,6%. Hay matices, pero también hay una cuestión que asusta un poco en lo que vos decías, Mari, que es la posibilidad o el autorreconocimiento de lo que pase después del 26 de octubre de Milei, de que está en una situación débil y que tiene que buscar aliados, ¿no? Que la política no es amigos y enemigos,
sino que también hay matices, hay grises que son aliados temporales. Bueno, eso creo que es lo que Milei va a empezar a responder después del 26 de octubre, más allá del resultado sea positivo o negativo. ¿Está dispuesto a ampliar su base de sustentación de aliados, sí o no? Ahora, otra cosa que, digo, ¿por qué Milei es tan interesante? ¿No? Si uno no es argentino es interesante, si uno es argentino es doloroso también, ¿no? Pero, digo, por ejemplo, el diario El País, en su edición del domingo, hay 2 notas dedicadas a Milei. Una escrita por el corresponsal, contando un poco esto que estamos debatiendo hoy acá, y hay otra nota en el suplemento de negocios donde un profesor, un académico acá español, resalta un aspecto que a mí me gustaría que nosotros también debatiéramos, que es el siguiente. ¿Acaso a Milei lo que le está sucediendo no es que, es decir, se volvió muy dogmático respecto de una teoría que él tenía muy leída y con la que se encontraba muy familiarizado, pero que él no tiene cierto margen de flexibilidad para aplicarla, para llevarla, para ser pragmático, ¿no? Digo, es decir, da la sensación que hay como un desfasaje entre los autores que él cita en sus discursos, su gran devoción por el profesor Jesús Huerta de Soto, es decir, por teorías académicas que de repente cuando ese mundo de las ideas hay que un poco ponerle ese traje a un país de la complejidad y de la diversidad de la Argentina, digo, hace falta como amoldarlo. Y eso nunca se ha hecho y está provocando serias resquebrajaduras o un poco está se está como resquebrajando esa teoría, ¿no? Y esa imagen mesiánica que él mismo se construyó, ¿no? Digo, es decir, ¿ustedes cómo ven esto? Porque me parece que esto también tiene que ver un poco con eso que vos decías, Gonza, de a nivel macro algunas cosas funcionaron bien. Es decir, la gran meta que tiene el presidente Milei, que lo dice abiertamente, es liquidar la inflación. Eso lo está logrando. Poner las cuentas públicas en orden lo está logrando. El déficit fiscal, pero a su vez para cumplir esas metas que él se puso, hay mucha sangría a nivel social, porque hay de financiamiento en sectores, ¿no? como los jubilados, como la educación, la salud, ¿no? Y otra cosa que también me parece que está sucediendo, ¿no? Y ustedes por ahí podrán aportar o corregirme, es decir, la falta de presencia territorial de una fuerza nueva como la Libertad Avanza hace que el encuentro del presidente con el Parlamento, con el Congreso, sea muy brutal y de mucho desencuentro. El presidente, obviamente, gobierna con una minoría, pero absoluta, ¿no? Pero tampoco hay, es decir, que sí hubo en un comienzo, pero por ejemplo hubo 2 últimos vetos, ¿no? a proyectos, es decir, el presidente tiene la facultad de vetar proyectos, ¿no? Uno tenía que ver con la financiación de la universidad, que en Argentina es pública, y otro tenía que ver con la financiación de un hospital pediátrico, que es un hospital modelo en toda Latinoamérica, que es el Hospital Garrahan. El presidente, en función de mantener su equilibrio fiscal, las cuentas, ¿no? que es parte, que está muy bien que lo haga, ¿no? Pero en función de esa meta, vetó esos 2 proyectos. Esos 2 proyectos vuelven al Congreso, porque el Congreso tiene que refrendar el veto del presidente, y tanto en Senado como en diputados le dijeron que no al veto del presidente. Esto también, ¿no? nos habla de un presidente no débil, pero un presidente que hasta ahora gobernó a base de decreto o de veto. Entonces, por eso también estas legislativas del 26 de octubre son tan importantes, porque es un presidente que necesita presencia parlamentaria, aunque sea lograr 1/3 de la Cámara de Diputados, que en la Argentina tiene unos 257 miembros, con 1/3 él lograría que sus vetos a lo mejor pasaran. Y eso no sucede. Entonces, Ale...
Es que son muchos elementos y la verdad que creo que Javier Milei está ahora mismo adoleciendo varias cuestiones que has comentado que realmente son típicas de nuevos liderazgos. Es decir, es una marca nueva, es un movimiento no consolidado, que ha conseguido un éxito fulgurante. Entonces, para empezar, es normal que no tenga bancadas fuertes y que ha tenido que estar haciendo pactos, por eso ha sido más débil. Y ahora estas elecciones pueden refrendarle, que es un poco la jugada que siguieron Nayib Bukele, Daniel Noboa. Esto se ha visto en América Latina en varias latitudes. Pero también tiene la falta de cuadros, que es lo que habéis comentado. El hecho de que no tiene presencia territorial, no tiene partido, más allá de lo que son sus círculos más fuertes. Los ha ido construyendo con alianzas que se han resquebrajado. Pero que esto es algo que también le ha pasado a todas las marcas nuevas, incluso en Europa, ¿no? Los partidos más a la izquierda o a la derecha, más en los extremos que han surgido nuevos, no tenían esos cuadros que sí tenían partidos tradicionales. Y luego el tema del dogma, que también has planteado. Es un tema ideológico, pero que también es lógico que se encuentre con contradicciones cuando llega al poder. Porque si encima su línea maestra era la antipolítica, era un discurso antisistema prácticamente. Esto, perdóname la comparación, pero le ha pasado a los talibanes, que llegaron con un mensaje antisistema y después, cuando tienes que hacerte cargo del sistema, pues te encuentras con todo tipo de contradicciones. Un perfil como un anarcocapitalista, paleolibertario, no sé cómo lo queramos llamar, él se autodenomina, que ahora tiene que ser pragmático, que se encuentra con que el Banco Central tiene unas funciones que debe tolerar, que no puede hacer lo que quiera con todas las políticas, por eso el veto es tan esencial, o que se ha encontrado con dificultades para desregular todo lo que quería desregular. Cuando sacó sus decretos no pudo privatizar todo en los términos que quería privatizarlos. Puede causar descontento también en su base. Y eso creo que se empieza a notar. También por retomar lo que comentaba antes Gonzalo, ¿no? de los no representados. Me parece que es un elemento que encarta muy bien ahí, porque estamos hablando de un público que empieza a estar descontento, no solo los que se han abstenido en un principio, que no encuentran una fórmula, sino los que han votado a Milei y están descontentos o porque están sufriendo unas consecuencias micro, que yo creo que son esenciales a la hora de ir a votar. La gente no mira tanto lo macro como lo micro normalmente, pero bueno, ahí hay más debate. Y que están viendo que el cambio no necesariamente ha mejorado la calidad de vida o el coste de la vida en lo que esperaban. Y por otro lado también pues nos hemos encontrado con un descontento más reciente, más popular, basado en la corrupción, con este caso de su hermana, de Karina Milei, y que entre ese escándalo y otras disputas con sectores, has mencionado la educación, que ha sido uno de los más fuertes, pero también ha tenido con el asunto de los discapacitados. Bueno, han sido muchísimos asuntos que yo creo que las encuestas han empezado a reflejar. Al menos, no sé si era un 10%, más de un 10% de los que le votaron ya estaban diciendo que no lo volverían a hacer. Esto, desde luego, que va a continuar en tanto en cuanto no pueda mantener o proyectar lo que prometió. Y lo que prometió era tan elevado, tan ambicioso en cuanto a lo antisistema, que el propio sistema le impide llevarlo a cabo todo. Y si apuesta por Trump, también permíteme que volvamos otra vez al 2001, pero es que a mí lo de la guerra contra el narco me suena también un poco a la guerra contra el terror, lo de que se dan un pretexto para llegar a todas partes. Entonces 2001 está muy presente hoy en día en Estados Unidos y Donald Trump también está rompiendo muchos esquemas. Si a sus socios por el mundo y también en América Latina, con esta presencia que está intentando tomar ahora en Ecuador, por ejemplo, les está pidiendo tanto en Europa, a nivel de recursos, a nivel arancelario, a nivel legislativo, para controlar un poco los marcos, ¿qué no le pedirá a un presidente como Milei por unas cantidades tan elevadas que en realidad me da igual si es el FMI o es Estados Unidos, por mucho que es verdad que hay diferencias? ¿Y qué consecuencias no tendrá todo esto en la economía micro de cara a las próximas elecciones? Eso lo vamos a contestar en un ratito, pero Gonzalo... No, pero... que... A ver, creo que va un poco también a los tiempos que corren y a la velocidad que vivimos y a cómo se arma, cómo se construye hoy el poder. La Libertad Avanza tenía un líder, pero necesitaba un oficialismo, y ese oficialismo se construía este año. ¿Y quién era el encargado de ese oficialismo? De construir ese oficialismo, un esqueleto, ¿no? La cabeza ya estaba, el proyecto era Javier Milei, era Karina Milei. Karina Milei es la hermana del presidente, para los que no saben, y es la principal apuntada por los casos de corrupción de coimas justamente en el sector de discapacitados
que era el sector que Milei era uno de los que decía que no había plata, ¿no? Este caso de la corrupción no fue un caso de corrupción, le dio en la línea de flotación a la trama del gobierno, ¿no? Había un contrato en el 2023, hoy hablamos de bronca, había un contrato afectivo entre el que votó a Milei en el 2023, que era: vos estás enojado igual que yo, vos odiás a la casta supuestamente igual que yo, vos odiás a los corruptos, a los que viven del Estado, esto que dicen el partido del Estado, igual que yo. Bueno, ese contrato afectivo que estaba entre la persona enojada y el tipo embroncado con los pelos despeinados, rojo, insultando en un programa de televisión, ese contrato no sé si se rompió, pero ahí ya empieza a haber unas grietas en ese contrato de que, pero vos entonces sos igual que Cristina Fernández, sos igual que todos los que metieron la mano en la lata, diciéndolo sencillamente. Y Karina Milei era la persona, justamente la arquitecta de esto de construir un oficialismo, y es la persona que está protagonizando este escándalo de corrupción. Después creo que hay un tema, vos lo decías, esta forma discursiva en comunicación política es ese absolutismo moral. Todo es un Armagedón. Todo es la lucha final entre el bien y el mal. Todo. Toda política pública que se debate es la gente bien y la gente mal. Milei vive hablando de la gente de bien somos nosotros, no mal. Y no, hay muchas diagonales, y más que nada cuando sos oficialismo y sos poder. Y me parece que eso, que quizás a Donald Trump le está funcionando, quizás a Bolsonaro en su momento le funcionó, Milei hoy en día no tiene el partido republicano que tiene Donald Trump atrás, no tiene la alianza que había hecho con los evangelistas Bolsonaro en Brasil. Milei hoy en día no puede jugar a todo o nada, este juego de suma cero permanente. Milei necesita un juego mucho más relativo. ¿Está preparado para eso? Yo, si te veo la psicología de Milei hasta ahora, el discurso de Milei, te digo que no, pero bueno, también puede haber un giro ahí en cuanto al liderazgo, ¿no? Porque también la marca distintiva de él, de outsider, era eso. O sea, era yo contra el establishment, contra el sistema. Bueno, eso hoy en día vemos que tiene que construir alianzas y no sé si está dispuesto a ceder en algo, para dar algo. Y otra cosa para cerrar, perdón, que es el tema de lo económico. Él pensó que este año cobraba la baja de la inflación. Bueno, quizás una mala noticia fue que la baja de la inflación llegó muy temprano. Ya el ciudadano lo da como un piso eso. Ahora pasa, y este es el problema histórico que tienen los programas de estabilización de Argentina, ahora generar riqueza, generar empleo. El ciudadano ya está, la expectativa de la inflación, listo, ahora quiero que me genere ese empleo. Y el programa del 85 en Argentina, todos los programas de estabilización, quizás algunos fracasan antes de estabilizar, pero algunos ordenan la macroeconomía, pero no llegan a generar empleo. Y a Milei no lo veo, o sea, lo veo con la motosierra, pero no lo veo con qué programa va a empezar o con qué programa va a generar incentivos para que haya inversiones. O sea, lo veo muy confuso en ese tema de crear riqueza, de generar empleo. Pero también, perdóname que Sí. si me permites, Por favor. porque precisamente uno de los mantras que defiende Milei desde el principio es que no debe haber esos incentivos. Es que debe ser el mercado el que cree esa riqueza, el que cree ese empleo. Entonces ya no estamos hablando de una economía de mercado como podemos ver en sistemas socioliberales, liberales, más clásicos, neoliberales. Estamos hablando de un liberalismo más extremo en el cual ni siquiera puede haber unos mínimos incentivos para que la empresa privada... Obra pública, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O licitaciones, ayudas, incentivos, que ese tipo de cosas se debaten a menudo en economía de mercado. Pero en este caso estamos hablando de una cerrazón, no querer hablar de nada que implique gasto público o actuación o intervención pública en la economía. Bueno, pero digo, este es un tema lindo, ¿no? ¿Hasta dónde, el presidente Milei puede sostener la no intervención cuando está interviniendo y ha intervenido? Bueno, es decir, hay un nuevo cepo. Claro. bueno, pasa lo siguiente, ¿no? Él se define como anarcocapitalista, libertario. Si repasamos, el anarcocapitalismo puede ser como una versión extrema del libertarismo, ¿no? Que él tanto abraza. Pero es decir, la aniquilación del Estado, en eso va bien. En eso se está como dedicando y podríamos decir que le está yendo bastante bien. Pero después, la no intervención en el mercado. Y eso, desde el momento en el que el Ministerio de Economía establece una banda, es decir, la divisa que tan importante es para la economía argentina, que no está abiertamente dolarizada, pero acá hay varios argentinos, pero los argentinos cuando ahorramos en dólares.
Ahora en Argentina, desde que Milei llegó a la presidencia, cualquier tipo de transacción en Argentina se puede hacer por dólares o por kilos de carne, o digo, es un acuerdo entre privados. Eso es lo que establece, ¿no?, la política del presidente Milei. Pero hasta antes de Milei, es decir, uno compraba o vendía una casa en dólares en Argentina. Entonces, digo, es decir, el gobierno, el Ministerio de Economía intervino ya en el mercado. Hay una franja donde el ministro de Economía se comprometió a que el dólar no se va a mover entre un valor y otro valor, y el mismo ministro de Economía dijo hace unos días una frase muy poco feliz y bastante cuestionada cuando dijo: gastaré hasta el último dólar para mantener el precio, esa banda, esa franja. Pero los dólares que el ministro de Economía dice que va a gastar para que el valor de la divisa no se modifique y no suba, son dólares prestados, son dólares del Fondo Monetario Internacional, que esto también es otra variable. ¿Hasta dónde, digo, el gobierno tiene margen de maniobra con dinero, digo, que le viene del fondo o que en este caso le viene de Estados Unidos? Vos decías una cosa, Gonza, hace un ratito que me gustaría también que un aspecto que lo toquemos por ahí antes de abrir a preguntas o intervenciones de los presentes, que es el siguiente. Vos señalabas que este préstamo, ¿no?, de Trump a Milei lo interpretabas más como una relación, como un vínculo más personal, ¿no?, de uno a otro. Digo, si abrimos un poco más como el gran angular, es decir, para un personaje como este Trump, ¿no?, que todavía vemos que es un Trump recargado respecto de lo que fue su primera presidencia. Digo, tener un aliado como Milei, que más que aliado es como un devoto, ¿no?, porque digo, hay como un vínculo de devoción, no es un vínculo de pares. Son los dos presidentes, son los dos jefes de Estado, pero digo, Milei tiene como admiración, como devoción por Trump, ¿no?, en un lugar estratégico como la Argentina, que el Papa Francisco decía, me vinieron a buscar al fin del mundo. Es el fin del mundo, pero también es un lugar muy estratégico para muchísimas cosas. Digo, en este momento, una Latinoamérica donde la Argentina está rodeada de gobiernos que no son afines a la ideología Milei. Digo, en Brasil está Lula, en Chile está Boric, digo, es decir, en Uruguay también, es decir, son gobiernos que no son, digamos, ni de centro derecha, son gobiernos de izquierda. Entonces, tener un aliado como la Argentina, digo, es también como una apuesta estratégica, ¿no? Digo, es decir, ¿hasta dónde ese vínculo personal es un vínculo personal o es también una apuesta a algo estratégico que también tiene que ver con, digo, frenar el avance de China en cuanto a tierras raras, en cuanto a, ¿no? Es decir, China, por ejemplo, en Argentina tiene, digo, en Neuquén, tiene, y en otra provincia tiene un ¿cómo se dice?, un observatorio. En uno tiene un observatorio astronómico, en otro lugar tiene, es decir, hay presencia ya. China, que está conquistando con este tema de las tierras raras, está haciendo una gran inversión en África. Pero digo, ¿hasta dónde Argentina no termina siendo como esta ayuda no termina siendo una variable, ¿no? Digo, por ejemplo, Estados Unidos estaba bastante disconforme con una resolución de un gobernador de una provincia argentina, que es la provincia de Chubut, porque ese gobernador le está quitando, ¿no?, digo, es decir, a una empresa pesquera norteamericana, le está quitando la gestión de una empresa que era de Chubut, pesquera, que estaba en quiebra, y se la está dando a una empresa española. Digo, es decir, ¿es simplemente una amistad o es también una apuesta geopolítica y geoestratégica? Vamos, Gonza. A ver, creo que es un fenómeno multicausal. Creo que por un lado, si uno ve así, digamos, la foto más grande, y ves a Giorgia Meloni, y ves a Abascal, y ves a Marine Le Pen, todos con sus matices, ¿no? Porque no es una familia homogénea, pero ves Bolsonaro, ves Trump, ves Bukele, y ves que hay una alianza ahí, algunos le dicen liga ultraderecha, alianza, como quieran llamarlo, pero hay ahí unos recursos que van girando, a veces son simbólicos estas conferencias que hacen, a veces son recursos materiales, como el caso de Trump, pero creo que ahí hay una afinidad.
Milei jugó en las horas bajas a favor de Trump cuando está en el medio del proceso de justicia, en el medio del proceso judicial en pleno gobierno de Biden. Milei jugó la baza con Trump. Creo que lo personal está ahí. Creo que hay algo comunicacional también, un asterisco ahí, es que es muy loco, ¿no? Para alguien de un país en vías de desarrollo como Argentina, que como en los 90 la moda comunicacional en Occidente fue Berlusconi, después fue Obama, después hubo algo de Senecki, hoy en día la moda comunicacional hasta ahora la venía marcando Milei, ¿no? También por primera vez en términos más intangibles, en términos de imagen, estar cerca de Milei, esto a mí me ha pasado acá en taxis, ¿no? De subirme y que me reconozcan el acento y me pregunten inmediatamente por Milei, ¿no? Milei básicamente cosió dos conceptos que eran antitéticos, que era derecha y rebeldía, ¿no? Cosió esos dos términos que uno los veía como separados históricamente. Lo progresista, lo izquierdo era lo cool, lo rebelde, y Milei unió esos dos conceptos y creo que habla mucho también de la época, ¿no? Del perfume de época comunicacional. Creo que está eso personal, está ese plano afectivo que para mí en política es importantísimo siempre, y después está también la visión más macro, más geopolítica de la guerra comercial con China, y como bien marcás vos, al sur del río Bravo hoy no le quedan muchos aliados a Donald Trump en la pelea con China, pero claro, también creo que algunos están al tanto, también el rebote que tuvo esta operación de darle los dólares. Milei le saca las retenciones al campo, se liquidan en 3 días las exportaciones de soja a China, y los farmers de Estados Unidos protestándole a Milei porque se vendió más barato y se lo vendió todo a China. Digo, ahí también a veces no hay que sobreestimar a algunos líderes, porque en este caso también tuvo, y los farmers en Estados Unidos son votantes republicanos, o sea, eso es un backlash total. Pero creo que también está ese freno de buscar diques de contención en la región a una China que avanza. Creo que en eso también le viene bien a Donald Trump esta alianza. La pregunta acá que nos hacemos todos, hoy hablamos de la remake del 2001, es la letra chica de eso, ¿no? ¿Qué incluye esos 20.000? O sea, ¿cuál es la contrapartida por parte de Argentina de esos 20.000 millones de dólares? Eso es lo que a uno le gustaría saber. El gobierno dice que no hay contrapartida, que nos lo dan de buena onda, ¿no? Parece así, de poco académico explicado, pero claro, porque uno dice, bueno, no lo dan por nada, pero bueno, eso es lo que a uno le preocupa a veces, ¿a cambio de qué vienen esos 20.000 millones de dólares? No creo que le hayan dado ya a cambio de nada a ningún país, al menos con esta administración en Estados Unidos. Así que en Argentina, incluso menos todavía. Al final Argentina es un país con una importancia geoestratégica muy relevante. Ya no solamente es uno de los más importantes en la industria del litio, ¿no? del mundo, ¿no? De cómo las reservas de litio de países como Bolivia, Chile o Argentina son de las más importantes del planeta, sino el agua, la triple frontera. Y por supuesto habéis mencionado el tema de la soja. Hay muchos elementos clave a nivel de recursos, pero también posicionales, ¿no? Ese camino, ¿no? hacia el Atlántico. Yo creo que es una posición importante. Has señalado que le quedan pocos aliados al sur del río Bravo, pero es verdad que aunque le queden pocos, al final del día nadie está dispuesto para romper, ¿no? No están listos, ni siquiera en Europa. Todo el día están criticando a Donald Trump, pero no están dispuestos a ofrecer una alternativa. Entonces, creo que en América Latina todavía sí que hay pugna por la geoestrategia de distintos países. Argentina es el ejemplo más claro que se me puede ocurrir, porque desde una invitación para entrar a los BRICS, desde una relación estratégica con Brasil, con China incluso podríamos hablar, hasta una ruptura con ambos caminos, que después el propio Milei ha tenido que matizar. Hemos mencionado el matiz de la intervención del Estado, el matiz de todas las privatizaciones y de, bueno, aunque tenga un ministerio de desregulaciones, realmente la política que tienes que llevar a cabo una vez llevas el sistema es distinta. Pues lo mismo le ha pasado con China. Ha tenido que hablar con China cuando dijo, llevando a cabo una agenda anticomunista especialmente firme, que no tendría ningún tipo de contacto nunca con China, y ha tenido una política exterior errática. Ha sido un país que, ya digo, estando en batalla entre un sector más fervientemente estadounidense, que recuerda esas relaciones carnales, ¿no? de los años 90, y una Argentina lista para entrar en un mundo multipolar, la pugna se está dirimiendo hacia lo que diga Donald Trump, pero no necesariamente a los intereses de Argentina, porque hemos visto desautorizaciones abiertas a su ministra Diana Mondino en su momento, ¿no? Por una votación, bueno, la cesó por una votación a favor de
de la finalización del embargo, ¿no? A Cuba, digo, y no es la primera vez que vemos que ella expresaba una opinión y Milei al final quería llevar adelante toda la política exterior de Argentina porque era la que llevara a Estados Unidos. Ha pasado de ser uno de los apoyos más fuertes a Ucrania, de ser condecorado, a, cuando Donald Trump ya no quería ofrecerlo de una manera cerrada, ponerse de perfil en la ONU, por ejemplo. Esto lo hemos visto en Argentina y esto uno tras otro. El caso con Brasil tiene que mantener un pragmatismo porque Brasil es uno de los socios más importantes de Argentina. Y eso, además del caso de China, es que son ya innumerables los casos en los cuales pues la pugna que hay por Argentina, yo creo que Milei no está sabiendo muy bien por dónde la quiere llevar. Está llevándola hacia Donald Trump porque efectivamente a nivel personal pues es excepcional su relación, pero no sé cuál es el plan estratégico. Lo mismo que pasaba con la creación de empleo, ¿no? Al final tienes una ideología marcada, pero no sé si está claro cuál es el plan. Yo nada más agregar ahí que yo creo que una de las pocas certezas que podemos tener de Javier Milei justamente es la política internacional. O sea, tenés que ver lo que va a hacer Trump y lo va a hacer Milei. El tema es qué va a hacer Trump, ¿no? Efectivamente. Pero tenés que ver qué es lo que va a hacer Trump con Israel, tenés que ver qué es lo que va a hacer Trump. Milei ahí tiene un alineamiento que es directo, que yo es lo que me animaría hoy a decirte que es una de las certezas de hierro que tenemos en cuanto a Milei. Bueno, pero respecto de esto, ¿no? Lo que decís, la posición respecto de Israel, digo, da la sensación que el presidente Milei está alineado con la posición de Donald Trump en Estados Unidos, pero va un poquito más, ¿no? Digo, por ejemplo, en estos días en los periódicos argentinos, sobre todo en las versiones online, es decir, después de la reunión bilateral que el presidente argentino tuvo con Benjamín Netanyahu en Nueva York, la foto era una foto, digo, la foto que los portales reproducían era una foto del presidente Milei junto a Benjamín Netanyahu sonriendo con los pulgares en alto. Digo, uno puede también dar su apoyo, o el presidente Milei diciendo que próximamente el año que viene Argentina traslade, ¿no? La sede diplomática argentina a Jerusalén. Es decir, son todos gestos, digo, además de valiosos simbólicamente, digo, son gestos que, por ejemplo, Trump hoy se reunía, no sé si se está reuniendo con Netanyahu. Yo no me imagino una foto de Trump con Netanyahu sonriendo y con los pulgares en alto. Digo, me parece que también hay como, yo no sé si es falta de prudencia, falta de diplomacia, falta de roce político, pero digo, es un momento extremadamente sensible a nivel, digo, geopolítico internacional, donde en Europa mismo estamos viendo el debate sobre términos como genocidio, apoyos, ¿no?, a Israel o apoyos a lo que está sucediendo en Gaza. Y la verdad es que digo, me parece que no, hay gestos que tal vez sean desmesurados o no necesarios, ¿no? Digo, ¿qué piensan ustedes sobre la desmesura de Milei en este tipo de cosas? Como también, perdón, hago un asterisco mínimo, que, digo, es decir, por ejemplo, en su última participación en Davos, ¿no? Es decir, iba a un foro económico a hablar de lo bien que él estaba encarando su política económica para la Argentina y, digo, de la nada se terminó como embrollando contra la comunidad lésbico, gay, homosexual. Después hubo marchas en Argentina en contra de lo que el presidente había dicho. Digo, es decir, no era por ahí el foro para esa batalla cultural que el presidente Milei me da la sensación, no sé cómo lo ven ustedes, que no mide cuál es el lugar preciso para dar determinadas batallas. Yo creo que es algo que es así. Suele estar ligado, bajo mi punto de vista, a líderes con un excesivo carácter personalista, porque a Donald Trump también le pasa mucho, pero él cuenta con un respaldo de haber arrasado en las elecciones, en el partido, con las instituciones, y se ve como con impunidad para decir lo que quiera. Él siempre le ha dado rédito a Donald Trump. A Javier Milei le ha dado rédito durante un tiempo. Le ha dado un rédito enorme en campaña electoral. Cada vez que decía algo con total desmesura, prácticamente se le veía como disruptivo, como algo que viene a cambiar las cosas y que ofrece algo distinto. Pero ahora lo que le ofrece son problemas con colectivos, con sectores, o bueno, el caso de Israel yo creo que ya es más una cuestión personal pura, ¿no?
pues unos vínculos que ha establecido a nivel particular y que, de nuevo, no sé hasta qué punto encajan con una política exterior coherente para Argentina, más allá de lo que diga Estados Unidos, que bueno, en Europa estamos un poco acostumbrados a ese tipo de debates. Creo que se me está viniendo eso. Es un liderazgo que produce mucho más conflicto del que puede procesar. O sea, una cosa es hacer campaña del 2023 cuando el poder es una expectativa y otra cosa es cuando estás haciendo poder. Es diferente, ese es el caso de Donald Trump, ¿no? De tratar de hacer un copy-paste de un liderazgo que le está funcionando a una persona que tiene otro coeficiente de poder, otro respaldo en el Congreso, otro respaldo internacionalmente. Creer que eso también te puede llegar a servir vos, ¿no? Hay un término que me gusta mucho que es brutalismo comunicacional, ¿no? ¿Qué es el brutalismo comunicacional? Todo hiperbólico, todo a la N, llevar todo a la N, todo es esto o nada, jugar con términos bélicos, el enemigo hay que vencerlo, hay que eliminarlo, esto que decíamos hoy, kirchnerismo nunca más, ponerle el último clavo al ataúd de los cucas, ¿no? Jugando con el término cucarachas, y esta jactarse de lo cruel, ¿no? También esto, digo, porque uno, más allá de que uno le guste o no, pero, y ahí creo que entra también el votante del PRO que dice, pará, yo soy liberal, todo, pero yo no estoy a favor que vayas contra un niño discapacitado, no estoy a favor que vayas contra los jubilados, contra las personas más débiles y que te jactes de eso, ¿no? Me parece que ahí también hizo mucho mella en el votante no peronista, que no fue a votar en las últimas elecciones, que dice, pucha, mi identidad es esta, pero no está representada ahora. O sea, no me están gustando las formas. De hecho, había un estudio, hace poco salió de Gustavo Córdoba, un encuestador, que decía el 46%, no me acuerdo la cifra exacta, de los votantes de Milei no están de acuerdo con las formas, de los votantes de Milei. O sea, casi la mitad de la gente que votó a Milei en el 2023 no está de acuerdo con las formas del presidente. Entonces, me parece ahí, al fin y al cabo, lo que termina viendo es una confusión entre comunicación electoral y comunicación de gobierno. Campaña permanente. Campaña permanente te puedo comprar. Campaña negativa permanente es que en la posición de debilidad institucional que estás no la puedes llevar a cabo. Bueno, ¿les parece que abramos un poquito el turno de preguntas? O críticas, ¿no? ¿O aportes? En general, Milei es el hijo del hartazgo. Milei es el hijo del hartazgo. En su relato del 2023 fue muy conciso con algunas premisas casi inalcanzables, pero cortas, que pareciera que la luna de miel con la ciudadanía, o al menos con esos indecisos que en algún momento, y es interesante analizarlo, porque en algún momento votaron a Cristina, después a Macri, después a Alberto, y después le dieron el voto de confianza a Milei. Hoy por ahí dicen no solo no estar de acuerdo con la forma, sino con lo económico, con el metro cuadrado. A 2 años, esa confianza, esa luna de miel está acabada. Poselección, si el resultado no es tan favorable y con una inflación aún alta y con 5 de cada 10 argentinos profundamente endeudados, ¿cuál debería ser el nuevo relato? A ver, Gonza, ¿arrancás? Sobre comunicación política. Sí, es que me voy a poner medio en tercera vía. Hay una frase muy conocida de un economista, Simon Kuznets, que dice hay 4 tipos de países. Los países desarrollados, los países en vía de desarrollo, Japón y Argentina. Japón es un país que después de la Segunda Guerra Mundial aprendió a crecer, llegó a ser segunda potencia mundial, hoy está detrás de China, tercero. Hizo todo bien. Terminó la Segunda Guerra Mundial, Nagasaki, Hiroshima, no hace falta recordarlo, en escombros, hizo todo bien. Argentina tenía índices de países de primer mundo, en la década del 30 más que en la del 40, hizo todo mal, ¿no? Es creo que es uno de los pocos o el único país que tuvo índice de países desarrollados y tiene, hoy en día retrocedió. Índice de países subdesarrollados. Los países subdesarrollados históricamente no crecen. O sea, se puede dar que un país subdesarrollado sea desarrollado, que un país desarrollado vuelva a ser subdesarrollado. Argentina y unos pocos más. Yo esa clasificación te la asumo de esta manera. Te la veo de esta manera. Hay 3 países para mí. Los que aprenden a caminar recto hacia el progreso, los que no aprenden a caminar nunca y los que caminan en círculo. Y Argentina es un país que camina en círculo. O sea, es un país que no estrena errores. Es un país que repite fracasos constantemente. ¿Y cuál vos me decís, bueno, de qué está hecho ese fracaso? Bueno, yo te diría básicamente 2. Y uno, bueno, acá hay un economista y me va a corregir un poco, pero uno es atar un poco la micro con la macro,
¿no? Esto, vaivenes también de Argentina, es el peronismo se preocupa mucho del metro cuadrado y se olvida de la macro, de la inflación, se olvida de todo. Los programas no liberales a la inversa, se preocupan en la macro y no en la diaria del ciudadano. Entonces, atar la micro con la macro, ¿no? Me parece que eso sería algo fundamental para no repetir errores. Y lo otro, que es algo que Milei lo llevó fue al paroxismo, digamos, pero que es esta, yo le digo, la insoportable levedad de creer que puede eliminar al otro, a la otra Argentina. ¿No? Hay dos almas en Argentina y está claro. Un alma más cosmopolita, más liberal, conservadora en lo cultural, que quiere poco Estado, y hay un alma más nacional, popular, que quiere más presencia del Estado, más nacionalista. Son dos almas. Bueno, pensar que podés terminar con la otra Argentina, repetir ese relato de que yo voy a terminar con la Argentina populista, con la Argentina neoliberal, o sea, esos dos, yo creo que una narrativa madura tendría que tener en cuenta esos dos errores que sistemáticamente de los dos lados, tanto de la Argentina más Nacampop, por decirlo de alguna manera, y la Argentina más liberal se han cometido. Creo que coser la micro y la macro en lo económico y entender que esto no puede ser un juego suma cero es fundamental. ¿Vos, Ale, cómo lo ves? Sí, bueno, sobre estos dos asuntos, ¿no? El atar lo micro con lo macro, es que la solución de Milei ha sido crear un ministerio para capital humano e intentar fichar a Scioli dentro de su campo. Es que tampoco ha ofrecido grandes propuestas, ¿no? Por eso sí que creo, volviendo a lo que decías de los no representados, que al final él no está apostando por las dos Argentinas. Es que estamos viendo una confrontación constante y estamos asistiendo a un abandono de un sector de la población. Y cuando lo ha gobernado el peronismo, pues si sus grandes propuestas de moderación para cambiar un poco el discurso había sido la candidatura de Sergio Massa, que a mí me parecía flagrante, ¿no? Traer al artífice de tu política económica en un momento de descontento, cuando había subido la pobreza por primera vez en mucho tiempo dentro del campo peronista, que con Cristina se supone que habían mejorado los datos que con respecto al periodo anterior. Y después nos encontramos, vale que estaba la pandemia de por medio, una candidatura que ya venía fracasando desde el inicio. Así que también se estaba abandonando otro sector del país, se estaba apostando por más de lo mismo. Bueno, por no olvidar el detalle de que Alberto no se presentó a la reelección, pero bueno, quiero decir que ninguno de los dos campos ha articulado un pensamiento más global. Han intentado apostar por una bunkerización en torno a sus postulados. Así que creo que le falta todavía recorrido a Argentina o a las propuestas si se quisiera hacer algo de consenso. Yo un poco respondiendo a tu punto puntual de cuál sería el relato. Bueno, el ministro de Economía, que volvieron muy exultantes, ¿no? de Nueva York después de este gran espaldarazo, tanto por parte de Trump como por parte del secretario del Tesoro, ¿no? de Bessent. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo dijo, ¿no? Acá hay un cambio de era, un cambio de ciclo, dijo. Es que yo no quiero nacer más. ¿No? No quiero más. Bueno, un cambio de ciclo. No, yo creo que eso va a ser un poco, y también vuelvo a algo que dijiste vos, Gonza, al principio, ¿no? Como que el esfuerzo valga la pena, ¿no? Como aguantemos un poquito más que esto que ya se va a ver. El presidente Milei, por ejemplo, en su último discurso a toda la población, que fue, digo, un poquito, unos días después de la derrota electoral en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, tenía un tono mucho más medido, mucho más sosegado, hablaba de, ¿no? Creó una mesa convocando a gobernadores, porque a su vez, esto no lo mencionamos, pero por ahí es un datito colateral interesante, que digo que se formó para estas elecciones legislativas, hay un bloque de algunos gobernadores, ¿no? De algunos gobernadores de unas provincias que se reunieron como para presentarse también en estas elecciones. Bueno, digo, yo creo que un poco, independientemente de cuál sea el resultado electoral, que yo creo que el gobierno no tiene grandes expectativas, ¿no? Digo, por ejemplo, hoy hay resultados de 6 encuestas en Argentina que dan un triunfo muy discreto por entre 3 y 5, sí, a nivel nacional entre 3 y 5 puntos al partido oficialista. Pero digo, yo creo que el relato va a ser un poco ese, ¿no? Como aguantemos un poquito más, si llegamos hasta acá valió la pena, hay un cambio de ciclo, ¿no? Digo, me parece que el nuevo relato iría por ahí.
y la verdad que, digo, esperemos que sea cual fuera el resultado, que Argentina pueda llegar al 2027 con este presidente, porque de lo contrario sería una catástrofe institucional. Te escuchamos igual, se escucha. Ah, es por eso, por la grabación. Sí, ahí está. Teniendo en cuenta de todos estos puntos que fueron tocando y que linkean con Javier Milei, y teniendo en cuenta que hay algunas relaciones un poco más rotas que otras, en esta nueva visión, en este nuevo discurso, en este aguantemos un poco más y sigamos por este camino, viendo 4 o 5 relaciones, la geopolítica con Trump y la región, la de la micro con la población y luego ahora las elecciones que se vienen. Sobre todo dentro de las elecciones, en esta visión de aguantemos un poco más allá del resultado que salga, ¿cuál creen ustedes que sería la posición de Javier? ¿Un fortalecimiento de esta fuerza partido que es inexistente? ¿O más bien armemos nuevos lazos con esa oposición que vemos que cada vez es más fuerte y por el panorama que presentan ustedes va a ser así? Gracias. Yo sí que les veo intentando Gracias por agarrar. construir partido. No pasa nada. Para atajar los penales. Gracias. Le veo con intención de construir un partido, un movimiento con bases, con cuadros, con territorios. Es decir, es algo que necesita, pero igual que necesitan todos los partidos. Si no haces eso, necesitas alianzas con los gobernadores o con partidos menores, y con eso ya ha estado jugando, pero precisamente su carácter personalista y pues tan desenfadado, por decirlo suavemente, ha dificultado muchísimo ello. Incluso con sus ministros ha tenido tantos problemas que el núcleo duro era su núcleo personal, con lo cual me impulsa a pensar todavía más que lo que le conviene es crear más estructura a nivel nacional bajo su dirección, bajo su mando. No depender de fuerzas externas, incluso ya ni siquiera de independientes o casi de ministros, sino de personas de su estricta confianza. Y eso es muy complicado a nivel nacional. Entonces creo que intentará por algún lado profundizar. El control de una bancada grande, que es algo con lo que no contaba, pues es un paso muy significativo. Y de hecho en el PRO ha pescado bastante, porque ya habíamos visto a Patricia Bullrich y todos estos grandes nombres que sonaron y que hablábamos de peso de tercios en las elecciones presidenciales, ¿no? El sector peronista, el sector del macrismo, por decirlo de alguna manera, y el sector de la Libertad Avanza. Y es que si juntamos el tema de Patricia Bullrich, podríamos incluso hablar de 2 tercios. Es decir, este tipo de alianzas, que no es exactamente así de extrapolable, le vienen bien, pero él necesita construir. A ver, primero algo que me parece que es fundamental es pensemos el triángulo que no es el triángulo de hierro, pero el triángulo básico que tiene que tener un oficialismo. Hoy en día es el tema digital, que la Libertad Avanza lo mueve muy bien. Lo que pasa es que ha habido un desacople entre esos influencers y la parte del territorio, que es otro vértice importante. Los hermanos Menem con el tema de los influencers, del Gordo Dan, de los streamings. Hay un desacople, ahí hay un divorcio, porque nos estamos salteando un tema también que es el internismo en el gobierno. O sea, hay una lucha interna que es muy fuerte y se cristaliza y se ve hacia afuera. El otro día, el principal influencer libertario contra el jefe de gabinete. O sea, el internismo está matado. Entonces, ese desacople digital, territorial, no puede estar después de las elecciones. Ahí tiene que haber una sola línea. Y después el tema que también que te toca de costado, que es el tema mediático, es el tema de los medios de comunicación más tradicionales, el ataque a la libertad de prensa, que ahí te estás metiendo de lleno. O sea, eso es kirchnerismo invertido. O sea, es la misma lucha que daba Cristina, la estás dando ahora. Vos le decís en Sobrados, Cristina le decía que los mandaba a Manieto. Pero eso al votante del PRO, que es el que vos tenés que lograr que vuelva a votar, le estás jugando en contra. Y a mí algo también que me interesa ahí de todo este discurso
liberal es que un liberal cree en el contrapeso que puede llegar a ser el periodismo, cree en que el poder hay que parcelarlo, no concentrarlo, y Milei no tiene mucho de eso. Un liberal también cree en la meritocracia, y no hay nada más menos meritocrático que la motosierra. La motosierra no distingue entre el que merece y no merece, supuestamente, el que se lo ganó o no se lo ganó. El ataque a la libertad de prensa, eso le estás dando de lleno al votante del PRO, que le molesta un montón. Entonces, creo que tienen que empezar a unir esos tres vértices, el tema digital con el tema territorial. El tema territorial no solamente los propios, sino también las alianzas temporales que tenés que hacer con los gobernadores no afines, pero que bueno, pueden llegar a compartir alguna visión con vos, por ejemplo Entre Ríos, por ejemplo Mendoza, por ejemplo Córdoba. Bueno, saber que esas alianzas de vez en cuando las vas a tener que hacer, tenés que mantener puentes. Y el tema de los medios de comunicación, que uno dice, bueno, es un problema de élite. Para mí no es un problema de élite. Para mí es un problema también que le genera mucho ruido al votante no peronista, que esté todo el día encima con unos adjetivos. No, es que es muy fuerte, violento. o sea, es muy violento, es mucho más violento, o sea, en serio, es muy violento. En un concurso de improperios es mucho más aparte grande. es muy violento tener un presidente que periódicamente dice no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pero que eso atenta mucho aparte con el votante histórico, insisto, liberal del cuarto poder. Claro. O sea, choca mucho, no estoy diciendo a favor o en contra, estoy diciendo incoherencia ideológica muy fuerte ahí. Entonces, esos tres vértices hoy día de poder están todos rotos, o sea, está todo desconectado, ¿no? Entonces me parece que un aprendizaje, una pedagogía que tendría que hacer Milei, más allá del resultado, pues si gana por 4 puntos no le va a garantizar nada. Es empezar a construir un oficialismo sólido con puentes hacia aliados temporales como pueden llegar a ser los gobernadores, que han demostrado buena predisposición cuando el presidente tuvo buenos modales. Han ido, han prestado votos tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Entonces me parece que eso básico lo tiene que tener después del 26 de octubre. Y hay una cosa, digo, que ya es más en el terreno emotivo, personal, pero digo, es decir, es un presidente que tiene que mesurarse y no hay nadie que le ponga, digo, es decir, también hay una cosa que sucede, digo, vos hablabas del triángulo de hierro, digo, independientemente, digo, es decir, es un presidente que la sensación que también da para quienes lo observamos y tratamos un poco de construirlo, ¿no? O un poco de desmontar el personaje, la persona, independientemente de la ideología, pero es un personaje que está muy solo y muy y como que respira, ¿no? Como su ideología, su modo de comunicar, su modo de hablar, su modo de expresarse. Y todo eso, como señalaba también Gonzalo, es decir, genera rechazo en votantes que no son por ahí fanáticos de la Libertad Avanza, pero que sí podrían ser de fuerzas afines, pero sí son por ahí muy anti-kirchneristas. Entonces, ese voto, que es el que él tendría que tratar de traccionar con una mesura que por ahora le está costando horrores tener, después del 7 de septiembre, después de esas elecciones bonaerenses, digo, un poco más mesurado se lo vio en ese discurso donde presentó, ¿no? los presupuestos, digo, es decir, estaba un poco más tranquilo. Pero bueno, esperemos que le dure por el bien de todos. Pero sí que lo consiguió en 2023. De alguna manera allí todo el voto antiperonista, especialmente antikirchnerista, lo consiguió absorber. Pero es que ahora, respondiendo un poco eso, es que creo que está bunkerizándose, como muchos otros presidentes. Entonces, si te retroalimentas de tu propio círculo y de tu propia ideología, en lugar de tender esos puentes e intentar ampliar bases, intenta achicar el espacio de otros gobernadores, del PRO, del votante más mesurado que decíais, e intentar que todo ese espectro pase a ser de la Libertad Avanza. Y eso es lo que quizá le pueda salir mal en las elecciones parlamentarias. Sí. Igual hay una cosa que dijo Gonzalo respecto de eso, ¿no? Que en el 2023 toda la sociedad estaba muy enojada. Entonces ese enojo, esa motosierra, esa cosa de, ¿no? Vamos a checar todo, vamos a sacar a los corruptos, es decir, encajaba, pero Gonzalo dijo hace un ratito, ¿no? Digo, es decir, ese enojo que te llevó a conquistar el poder en el 2023, 2 años después, no puedes seguir estando enojado, ¿no? Digo, es decir, tiene que haber como una mutación hacia otra cosa, porque aparte ahora estás en el poder, entonces todo eso que criticabas, que te parecía aberrante, bueno, digo, ahora está en tus manos, pero también es algo que no puede modificarlo de la mañana a la noche.
o los votantes, en donde uno es claramente el antiperonismo, que representa un 40%, y el otro 40% también es representado por un peronismo, que no creo que sea un peronismo fuerte que pueda decir las 20 verdades, etc. Y después el 20% restante es a lo que tenés que acceder para poder llegar a ganar una elección. En donde no le alcanzó a Massa en el 2023, por ejemplo, y sí lo pudo captar perfectamente, en este caso Milei. Esta vez se vio lo contrario, se vio simplemente un peronismo que pudo mantener a grandes rasgos en la provincia de Buenos Aires ese 40 y pico %, que bueno, en Buenos Aires es un poco más, y que, por otro lado, Milei lo perdió. Esto hace y dio al discurso derrotista, en mi opinión, de sigamos por este camino que podemos, el clásico "si se puede" de Macri en su momento, que ¿no creen ustedes que ese discurso en realidad es un poco contraproducente? No crea en un sentido, si quieren, menos literario, pero algo un poco más contraproducente en contra de las próximas elecciones. Y el otro que quería decir es, no es en realidad el gobierno mismo que tendría que, por medio de Guillermo Francos o quien sea, quizás apuntar a construir puentes con Provincias Unidas, Yarlora, Puyaro, etc. La tercera vía, exactamente. Pero a la larga, con el discurso de ellos están mal, nosotros estamos bien, lo terminan destruyendo y dinamitando constantemente. A ver, decías algo que está bueno. Primero, permitime, diciendo con los números sí entiendo la lectura histórica, pero creo que hoy en día es más un 30-30 y lo que decía al principio del 40 no representado. O sea, tenés un 30-30, llámele minorías intensas como quieran, peronismo, libertad avanza, y hay un 40 que queda fuera de la oferta. Pero fíjate que el 2019, algo que a mí me interesa ahí de Macri, es que Macri supo doblar. Macri venía con el manual Durán Barbiano de toco timbre, mate, cercanía, y eso me funciona, gané la del 2017, pierden las PASO en Alberto Fernández, tira a Durán Barba y empieza campaña tradicional peronista, autobús, sí se puede, llenar plazas, contacto con la gente, mezclarme entre la gente, y emparejó bastante la elección. O sea, hubo una pedagogía por parte de Macri en la derrota, lo cual a uno lo sorprendió porque lo veía como una persona bastante rígida. El tema de que también un líder tiene que aprender a perder, o sea, para mí la resiliencia hoy en día es fundamental en un líder, o sea, caerse y volverte a levantar, aprender y volverte a levantar, esto básico, esto que vemos, en España tiene un prócer en eso que es Pedro Sánchez, el perro Sánchez que nunca pierde, o sea, se cae y se vuelve a andar. Yo tengo la misma duda que tenía Macri, la tengo con Milei hoy en día, pero bastante más grande es ese interrogante de hasta dónde Milei puede llegar a aprender. Fue un aprendizaje bastante, lo que dijo en el discurso fue básicamente: nos equivocamos en lo político, lo económico sigue igual. Creo que la gente esperaba mucho más de eso, o sea, la gente está esperando otra cosa, está esperando obra pública, está esperando que haya empleo, está esperando que... No, o sea, la UIA, que es un sector corporativo que históricamente con el peronismo ha tenido bastantes problemas, la UIA está criticando al Milei, que es la Unión Industrial Argentina, porque dice que hay un industricidio de más de 1.000 pequeñas empresas han cerrado, medianas y pequeñas. Entonces parece que el votante digas, y que me digas que va a haber una corrección política, cuando encima Karina Milei sigue ahí, los hermanos Menem sigue ahí, o sea, la verdad es gatopardismo, sigue todo más o menos igual. Creo que a mí me sabió poco ese pedido de disculpas y esa corrección de Milei en el día a poco. Comparto con vos que no veo ningún tipo de aprendizaje en el post 6 de septiembre. También hay otra cosa que a veces uno, y yo me hago cargo, ¿no? Uno reproduce mucho en la lectura unitaria. Fue Buenos Aires, no fue el país. ¿No? Fue la provincia de Buenos Aires, que es el bastión, es como que te digan en los años 90, Andalucía para el PSOE, es el bastión histórico del Partido Peronista. No sé, hay que ver en clave federal qué pasa eso con el sector, lo que se dice el cordón húmedo de la Pampa agropecuaria, que es terriblemente antiperonista. Si a pesar de todo dicen, esto igual hay que apoyar a Milei, tampoco tenemos que caer en eso, abro el paraguas un poco, de trasladar cuando encima es la primera elección que se hace por separado de la provincia de Buenos Aires para elegir diputados provinciales y ediles y concejales, hay que separarla, pero sí es verdad que generó un ruido, me parece, esa elección. Sí, pero es decir,
tampoco le quiero quitar peso a esos resultados, no porque signifiquen que Milei no pueda aprender, quedan todavía 2 años, o porque esté acabado. Es decir, el dato del porcentaje de éxito que ha tenido el peronismo en comparación con lo que se esperaba, creo que lo que nos muestra es una cosa más interna del peronismo, del refuerzo que puede llevar Axel Kicillof, pero por el otro lado la desmovilización de la base de Milei. Ese es el dato que nos puede servir. Claro, si después de estas elecciones parlamentarias vemos estos resultados a nivel nacional, ya el análisis es otro. Eso sería una barbaridad. Pero con los datos que tenemos de Buenos Aires, sí que me parece que hay un desgaste significativo en Milei, y yo, sin conocerle personalmente, creo que no tiene un carácter tan dado como el que has señalado de Macri a reformarse, porque le veo más bunkerizado. Creo que está muy metido en su propia ideología y entonces veo menos autocrítica. Sí, también una cosa que yo quisiera agregar que tiene que ver con, durante la campaña, el presidente Milei a veces decía cosas que, de dudosa, no procedencia, pero sí cuando decía que Argentina a principios del siglo era el país más rico del mundo. Es cierto que en 1895, por un breve periodo, Argentina fue el país del mundo que tuvo el más alto, ¿no?, PBI per cápita, más o menos. Acá me corrige un colega. Bueno, pero pero hay un sector, es cierto que en esa época, sobre todo a principios, ¿no?, a principios de siglo, mientras Europa se estaba industrializando, Argentina era el famoso granero del mundo, ¿no?, era carne y granos. Y inclusive las medidas, desde que asumió el gobierno el presidente Milei respecto del campo, que sigue siendo un sector, sigue siendo un motor, ¿no?, del país. Inclusive esta última medida, ¿no?, cuando se produce como este gran desajuste, ¿no?, es decir, después del resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, argentino que podía salir a comprar dólares, salió a comprar dólares, ¿no?, y hubo 1.200.000 argentinos que en pocos días realizaron compras o ventas de divisa. Bueno, todo esto desestabilizó las reservas que el Tesoro tiene que tener, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Los argentinos lo sabrán, pero por ahí para los españoles que a lo mejor no están tan familiarizados con el día a día de la economía argentina, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, las retenciones, que es ese impuesto que se le cobra al campo por exportar, bueno, van a ser 0. Hasta el 31 de octubre, dijeron primero, o hasta que, 7.000. Claro, hasta que logremos como recuperar unos 7.000 millones de dólares, que es lo que necesitamos para estabilizar la economía en estos días, ¿no?, los mercados, para tranquilizar los mercados. Porque esto es otra cosa que pasó, ¿no? Después de ese resultado electoral, a pesar de que era provincial y demás, es decir, los tenedores de bonos empezaron a deshacerse, porque si no hay dólares, ahora en el Tesoro, ¿quién me va a pagar a mí un bono que tengo que cobrar a principios del año que viene o demás? Entonces, esta medida, ¿no?, que fue aplaudida, como dijeron, wow, el campo retenciones 0, aunque sea por un periodo breve, en 3 días ese cupo se llegó a cubrir, pero no por los pequeños exportadores, sino por los agro, por las multinacionales, o que en realidad también tampoco no es dinero, no es cash que apareció, ¿no?, porque es contrapresentación de declaraciones juradas. Pero lo que me parece también, hay una palabra que a lo mejor suena un poco naif, pero es empatía, ¿no?, que me parece que el gobierno en este momento, a pesar de estar en una situación de fragilidad política y de estabilidad también ahí nomás económica, tiene poquísima empatía hacia los pocos sectores productivos que tiene el país. Vos acabas de decir, Gonza, que hay, es decir, un sector como la Unión Industrial Argentina, que acá es como más o menos la COE, ¿no?, de Garamendi. Es decir, que por lo general son los industriales, que por lo general son contrarios a las políticas populistas del kirchnerismo y son más de centro-derecha. La UIA no está contenta con lo que está haciendo Milei. El campo no está contento con lo que está haciendo Milei. Entonces, de algún modo es un gobierno que tendría que encontrar el modo de empatizar más con los sectores que todavía pueden producir o pueden aportar.
Hay una cosa para agregar de liderazgo Milei que me acordaba recién y me atrevo a hacer la recomendación. Hay una película nueva que se llama, tiene un año, El Aprendiz, que es la historia de cómo Roy Cohn, un abogado neoyorquino, le enseña a Donald Trump a liderar. Y son tres líneas que le dice. Atacar, 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 siempre estar atacando. 2, siempre negar la derrota, nunca perdiste. Y 3, la verdad es algo relativa. Tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad, tú tienes... Bueno, yo creo que en parte la matriz de liderazgo de Javier Milei reproduce un poco eso. Estar a la ofensiva constantemente, negar la derrota como vimos en el discurso del 6 de septiembre y el tema de la verdad la vamos viendo y la vamos construyendo, ¿no? Me parece que, digo, la pregunta también hacia nosotros, y hoy planteamos el tema de los no representados, si estamos frente a un espejo del 2001, es también hasta dónde puede aprender a doblar Milei y cambiar un poco su matriz de liderazgo. Quería agregar esa recomendación. El Aprendiz. No sé si tenemos más tiempo. Una cortesía. Estamos hablando mucho de los votantes del PRO que se alejaron o no fueron a votar o están viendo qué hacen. Pero no del votante que apoyó a Milei de la clase media baja y baja. Y con los índices de pobreza que tiene la Argentina, yo creo que estamos hablando, porque claro, se dan cuenta que las castas de última instancia fueron ellos, que fueron los que pagaron todos los ajustes. Por lo tanto, el PRO promueve un antiperonismo que, a mi criterio, en muchos casos es hasta patológico a esta altura de la humanidad. Pero la clase baja, media baja y baja, no. Y ellos sí están pagando, fueron despedidos de sus empleos, las empresas donde trabajaban cerraron, muchos eran empleados públicos que trabajaban y lo despidieron. Entonces, ¿qué porcentaje calculan ustedes de votos que esos votos ya Milei los perdió y si no pueden ser claves para el resultado de estas elecciones? Yo, por responder también rápidamente, que nos vamos quedando sin tiempo. Siempre un español viene bien. Siempre viene bien en una mesa, porque esto si no seguía. Siempre viene. Creo, lo hemos mencionado brevemente, pero bajo mi punto de vista, tanto la corrupción como la falta de fijación en temas micro, la pobreza, que hemos señalado también los índices que han crecido, creo que son lo que el primer votante al que han espantado es a ese, al que has mencionado, que es el votante descontento con Milei, pero que no es una persona de clase alta, que es una persona que ha votado porque ya no tenía una alternativa. Veníamos de un gobierno como el de Alberto Fernández, que no es Néstor Kirchner. Quiero decir que estamos en otro momento. Así que bueno, por cerrar. Bueno, agradecemos mucho la presencia de ustedes y nos veremos próximamente. Un placer. Muchas gracias, Ariel.